Bueno, saludamos con mucho gusto en esta mañana de martes a mi compañero Luis Estrada, experto en temas internacionales y especialmente en temas migratorios. Luis Estrada, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Luis, pues con un poco de sensación ambivalente, porque mientras que se habla de que hay la posibilidad de regularizar unos 11 millones de indocumentados, en su mayoría sabemos mexicanos en Estados Unidos, pues también se habla de un blindaje absoluto de la frontera con México y Estados Unidos. ¿Cuál es tu análisis, Luis Estrada, de esto que se aprobó ayer en el Senado de la Unión Americana? Pues finalmente están en una discusión, y esto ya se venía presentando desde meses atrás, en la que los demócratas obviamente querían o siguen teniendo la intención de que como dice, se legalice a este grupo tan amplio de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Los republicanos también tienen ese mismo interés. Saben que en las elecciones no les fue tan bien como ellos pensaban, especialmente con estos grupos, pero eso está condicionado a un reforzamiento en la frontera. Y desde el principio los republicanos dijeron, bueno, pues sí lo hacemos siempre y cuando la frontera se extienda la barda, que existe en algunas partes, a veces, por ejemplo en California, como hasta en 3 niveles de distancia, a 3 bardas consecutivas, pero siempre y cuando entonces se extiende esta barra y también se duplique, como lo aprobaron ayer, el número de agentes migratorios que refuerce la seguridad. En buena medida, me parece que el acuerdo estaba condicionado a esto. Pudo haber estado peor y pudo, sobre todo los representantes y senadores republicanos, en este caso de Texas, son los que han estado más insistiendo más en este reforzamiento de la frontera en la parte de su estado, pero pues creo que pues va a ser el costo que se tenga que pagar por una reforma migratoria que hasta el momento me parece dentro de lo que exigían los republicanos, pues algo que no está pues tan lejos ni de su propia propuesta y de algo que pues realmente siempre hemos experimentado en la relación con Estados Unidos. Oye, Luis Estrada, a reserva por supuesto de lo que platicábamos tú y yo hace algunas semanas cuando pues estaba este debate, ¿no?, que en la Cámara de Senadores, falta por supuesto en la Cámara de Representantes, ¿no?, que ahí es donde podría atorarse un poco más el debate. Ahora, déjame preguntarte otra cosa. ¿Podríamos resumir, para que me ayudes a entender con más facilidad, podríamos resumir que a cambio del blindaje a la frontera entre Estados Unidos y México hay una moneda de cambio que se llaman 11 millones de mexicanos? Es decir, se legalizan estos 11 millones de mexicanos y a cambio de esta moneda se blinda la frontera. ¿Es así o es, resumiéndolo así muy sencillo, o es un tema más complicado? Son 11 millones de inmigrantes en general. Obviamente hay que ver cuál es la composición de la nacionalidad de todos ellos. Obviamente la mayoría son de origen mexicano, pero bueno, pues en centroamericanos, y también a veces se nos olvida, pero hay asiáticos, hay europeos. Sí es la moneda de cambio porque la clave está en cuál es el camino que tendrán que seguir estos migrantes para que se legalicen su estatus migratorio. Por una parte, Barack Obama, bueno, pues decía, si hablan inglés, si están estudiando aquí, los famosos Dreamers, que son los jóvenes que llegaron de muy niños a Estados Unidos con sus padres inmigrantes y que, bueno, pues prácticamente han hecho toda su vida en Estados Unidos, pues ya tendrían que ser legalmente ciudadanos americanos. Y bueno, pues ¿cuál es el camino que esto tendría? Obviamente tendría que hacer, ellos lo ejemplifican, tendría que ser una fila, formarse y esperar y ver cuánto tiempo tardan en lograr su nacionalidad. La propuesta de Barack Obama en un principio hablaba de algo así como 8 años. Los republicanos, aparte de la solicitud de reforzar la frontera, quedan otros requisitos. La semana pasada Marco Rubio, el senador republicano, decía que no solo tenía que hablar inglés, sino también escribirlo bien y leerlo bien, y entonces eso también complica de alguna forma el requisito, y entonces entre ese y otros más, los republicanos querían que este proceso se fuera prácticamente a 13 años para lograr la nacionalidad. Entonces, mientras que no se altere en demasía este proceso de regularización o de legalización de los migrantes, pues me parece que el reforzar la frontera, a comparación, es un costo menor, sobre todo porque, bueno, pues estamos hablando de la legalización de los que ya están allá, no de los que van a cruzar o de los que intentan llegar.
en este momento a Estados Unidos. Es decir, ¿se habrían eliminado estos requisitos tan específicos que nos dices ahora? Por lo menos ahorita no se están discutiendo y obviamente esto es apenas el inicio de la votación, que eso también es importante mencionar. A diferencia del proceso mexicano, en el proceso legislativo en Estados Unidos, permite o no la discusión en el Pleno de este tipo de temas, y es por eso que ahora se dice, bueno, esto sí lo vamos a discutir, esto no lo vamos a discutir, y cómo se vota para que se discuta o no. Entonces, obviamente, como también dices, el problema va a ser cuando llegue a la Cámara de Representantes, que es el equivalente a la Cámara de Diputados en México, porque ahí la mayoría es republicana, no es demócrata, como en el caso que vimos ayer en el Senado. Ayer votaron todos los demócratas más 15 republicanos en el Senado, que son pues una fracción pequeña. A diferencia de eso, en la Cámara de Representantes la mayoría es republicana y se ha visto complicado para el líder de la Cámara de Representantes, John Boehner, que es republicano, poder lograr de alguna forma acuerdos, sobre todo bipartidistas, porque se está pensando que esta sea un proyecto bipartidista. De hecho, ayer los demócratas echaron atrás una ley, una propuesta de ley que tiene que ver con el campo en Estados Unidos, y esto puede costarle de alguna forma que no se logre la mayoría necesaria bipartidista en la Cámara de Representantes para que pase la reforma migratoria tal y como la va a mandar el Senado. Gracias, Luis Estrada. Buenos días. Gracias a ti, Susana.